para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros. Es noche de lunes y es noche para opinar. Y como cada lunes me da gusto saludar a mis compañeros en esta mesa de debate. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Andrés Villarreal, de Mega Noticias Sinaloa. Y Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista del periódico El Financiero. Buenas noches, compañeros. Y vámonos porque hoy vamos a arrancar con 3 columnas que tienen que ver de alguna manera con un mismo sentido. La primera de ellas, hechizo de palabras, de Jesús Silva Herzog en el Reforma. Asegura que el vocabulario que López Obrador ha acuñado ha hecho el mapa imaginario de México. Incluso afirma que hablamos pejeñol. Por su parte, Jorge Cepeda Patterson publicó ayer en Sin embargo su columna AMLO, dispersión o el problema con el baño de pueblo. En ella sostiene que el presidente necesita sustraerse un rato de su obsesión por el detalle y concentrarse en resolver la media docena de problemas urgentes, esos que van a definir si su sexenio es un intento fallido o un cambio con éxito. Y otra más de las columnas, la de Jorge Fernández Menéndez en el Excelsior, titulada No me hallo o gobernar en campaña. El columnista sostiene que la insistencia en la revocación de mandatos se explica por la obsesión presidencial de estar en campaña permanente. Eso que el oficialismo llama cuarta transformación no es más que eso, un lema para enaltecer al poder. Nuestra expresión no puede ser tributo a la megalomanía presidencial. Esto no significa aislarse. Una mañanera a la semana sería más que suficiente, pero sí dosificar sus giras y concentrarse en desatorar lo que ha comenzado a atorarse. Su declaración del viernes de que no se halla en Palacio Nacional y que por eso prefiere estar en recorridos constantes, tiene su origen en eso. Quiere estar en campaña y parece que piensa que gobernar es una forma más de hacer campaña. 3 columnas interesantes que más o menos dibujan en diferente perspectiva lo que los columnistas observan de este gobierno tan particular del presidente López Obrador. Déjame hacer alguna referencia primero a la megalomanía a la cual se refiere Jesús Silva Herzog. Megalomanía es lo que una persona puede creerse más que otras en general, en términos generales, es precisamente, se está calificado como un trastorno mental que padecen personas que se creen más importantes que los demás. Bueno, sobre esta columna me parece que Jesús Silva Herzog hace una lectura de lo que es precisamente el gobierno del presidente López Obrador, ese contacto que tuvo durante tantos años a través de 18 años de campaña, escuchando, viajando, conociendo, digamos, la parte inferior de esta sociedad, en donde tenía mucho contacto con la gente y en donde evidentemente el presidente, lo hemos visto, lo hemos comentado aquí, Paco, Andrés, Eduardo, el presidente se siente cómodo en los eventos masivos, se siente cómodo en esas asambleas en las cuales puede cancelar un proyecto como el Macrobús en Coahuila, Durango, o puede darle para adelante a un proyecto como la planta en el estado de Morelos, o puede cancelar un aeropuerto o lo que sea. La verdad es que el presidente se siente muy cómodo en las asambleas públicas, en los recorridos por la ciudad. Sin embargo, en el tema de gobierno, me parece que, hay análisis en la columna de Jorge Cepeda, pues trata el tema de a qué hora y en qué momento va a gobernar. ¿Por qué? Porque el 20% del tiempo, de acuerdo al cálculo que hace Jorge Cepeda, pues se la pasaría o en campaña o en tiempos de alguna forma de traslados de un lado para otro. Es decir, se necesita más un gobierno que esté dedicado a gobernar y no tanto ya a escuchar las demandas de la gente, que siguen siendo pues muchísimas en todo el país. Sí. Más gobierno y menos baño de pueblo, Raúl, me parece, para Paco, ser exactos, así lo menciona
Cepeda Patterson, más gobierno, menos baño de pueblo. Pero es importante también resaltar que esta parte que menciona Silva Herzog, señalando que el lenguaje que estaba hablando Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en la parte inicial de su campaña, fue empatando justamente con lo que pensaba la mayoría del país, y por eso los resultados de la votación de hace casi un año, del pasado 1 de julio. Me parece que esa parte también es rescatable, pero va a llegar un momento en que, ya ha llegado, me parece, en que este empate de los lenguajes y de la forma de hablar de Andrés Manuel López Obrador con lo que una gran mayoría de este país pensaba, ya empieza a separarse. Y pudiera suceder lo que pasa con las vías del tren. Los dos carriles jamás se van a unir, aunque parezca en el horizonte que se están uniendo. Me parece que ahí empezarán los problemas, y por eso sí es importante empezar a entender y a cambiar el lenguaje, como bien lo sugiere Silva Herzog, el lenguaje de quienes de alguna manera participamos en la voz pública, como nosotros, en la voz crítica, en entender las diferentes perspectivas que hay de un asunto, y no solo quedarnos como hay muchas voces en este momento que solamente hablan de la crítica, una crítica débil, una crítica que no se va al fondo y que por tanto no construye. Suena muy ideologizada. Así es. Eduardo. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador tardó 18 años en ser muy buen candidato, y le va a costar mucho menos tiempo demostrar que no es buen presidente, a decir por los resultados que está arrojando su política económica, que nos tiene prácticamente en parálisis, a un paso de la recesión económica, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Yo creo que era importante que hubiera un presidente que tuviera sensibilidad social y se preocupara por los pobres. Eso tendría yo que aplaudirle, pero tendría yo que condenarle que no ha ejercido una política de estadista en beneficio de esos sectores que requieren ser aprovechados en sus potenciales económicos y no ser clientes de la política futura. Yo creo que es muy lamentable que una persona que tardó 18 años con sensibilidad social y política ahora tarde tan poco tiempo para que demuestre al pueblo de México su falta de capacidad en el manejo de la cosa económica. Es verdaderamente lamentable porque nos va a costar a todos. Ahora, déjenme comentar, no es malo la cercanía de un presidente que además no la había tenido antes ningún presidente, esa cercanía con el pueblo, escuchar lo que el pueblo le quiere decir, lo que le quiere demandar. El problema es que no se resuelven problemas. Esta mañana, allá en la mañanera, en Quintana Roo, una periodista sí le dijo algunas cosas. Le digo, oiga, ¿por qué viene con tantos números positivos cuando las cosas en Quintana Roo están así y así? Inseguridad, feminicidios, violencia, el tema del cierre de la zona nocturna de Cancún. Vamos, eso le preocupa, y finalmente él termina diciendo, yo no miento y yo tengo otros datos. Ese es el punto. Bueno, por eso viene esa megalomanía, precisamente, es exactamente ese momento donde él dice, yo tengo mi propia información, y de alguna forma seguiremos haciendo lo que él cree que es lo correcto, a pesar de que los datos, la información que bien dice Eduardo Torreblanca, nos empiezan a dar algunos datos, algunas señas. Aquí la pregunta es, ¿a partir de cuándo va a ser responsabilidad de López Obrador todo? Porque todavía sigue quedando, y todavía queda en algunas áreas, el tema de que la inseguridad es parte todavía de los de antes, todavía viene siendo toda esta inercia negativa de violencia, de acuerdo a los últimos datos del secretariado, del cochinero y de la mafia del poder. Sí, todo lo que ha sucedido exactamente con, pues hasta el sargazo, es culpa precisamente de los que antes no hicieron las cosas, hablando precisamente de Quintana Roo. Entonces, claro, ¿en qué momento el presidente se va a hacer responsable? ¿En qué momento le toca ya el tema? Sabemos que el tema de seguridad es complejo, que la lucha contra el crimen organizado es complejo, que quizás había temas graves como el tema de Petróleos Mexicanos y sobre la deuda gigantesca de la paraestatal. El empleo. Pero ¿en qué momento
ese es el empleo, que también ya se mencionó la semana pasada. Así es. Ha caído por lo menos en el mes de abril, de abril a mayo. Y ahora el tema es, bueno, es que en los primeros 6 meses seguimos generando muchos empleos. O sea, se acomodan las cifras de tal forma que se vean como algo positivo, cuando, bueno, el escenario para algunos, como Eduardo Torreblanca, dice, estamos a un paso de una recesión. No, ¿y quién le da esas cifras? ¿Sí? ¿Quién? No, hombre, el descaro, oye, permíteme una cosa, es el INEGI, o sea, no es el CIDE, Paco, no es la Universidad Anáhuac, no es la Salle, es el instituto más importante, el que se encarga precisamente de las estadísticas oficiales, es nacional. Tú no puedes poner en duda los datos que da el INEGI, que trae metodologías internacionales certificadas por su seriedad. No puedes poner, aunque no lo hagas directamente, en duda esos datos porque estás golpeando a tus instituciones. No puedes decir que trae otros datos. Bueno, poniendo lo dice, en duda a los oficiales. Y lo dice del INEGI, y lo dice del IMSS, y lo dice de todo mundo. Del IMSS, sí. Pues sí, por supuesto. Andrés. Pues es que seguimos enrolados en el lenguaje de Andrés Manuel López Obrador y en estas repeticiones de mafia del poder y fifís y etcétera, ¿no? Yo insisto, lo que he dicho durante muchos meses es que independientemente de que el presidente López Obrador diga que él trae sus datos, nosotros sabemos que y nosotros podemos procesar la información oficial y llegar a datos. Tenemos que darle la importancia debida al dato y no a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador o del gobernador de nuestro estado o del alcalde que esté en nuestra ciudad. Me parece que tenemos que empezar, tenemos que aprender también a separar esta parte. Tenemos un problema nosotros al seguir hablando solo de lo que dice el presidente, solo de lo que responde el presidente y no tanto de los hechos. Si seguimos así, vamos a caer en este círculo. Yo discrepo rotundamente de lo que dice hace un momento Lalo, de que estamos a un paso de la recesión. Todos los datos vistos en su conjunto no hablan de eso. Todos los datos en su conjunto, no algunas de las variables, no solo el empleo. De hecho, el empleo tiene varias lecturas, lo que está ocurriendo con el empleo, incluso con el promedio de los ingresos que ha tenido un incremento, y podemos seguir hablando también de eso. Vamos a seguir hablando de ese tema, vamos a ir a una pausa y regresamos justamente. Ojalá me equivoque. Vamos a hablar justamente de todo esto, mi querido Lalo. Aguanta que ahorita viene lo bueno. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí Para Opinar. Enrique Quintana publica hoy en El Financiero su columna Las crisis del verano. En ella hace un recuento de las grandes crisis que se han desatado en esta época del año y aclara que ello no implica que tenga que ocurrir una en este verano, y no habla exclusivamente de México, sino de todo el mundo. Esperemos que ni los problemas predecibles como la relación con Estados Unidos o la situación de Pemex, ni los impredecibles vayan a irrumpir en las próximas semanas o meses para seguir validando la existencia de las crisis del verano. Lo que curiosamente se señala y lo que veo curiosamente es que con mayor frecuencia en las páginas de análisis económico se habla de crisis, y que incluso parte del aparato gubernamental federal responde a esto diciendo que tenemos un chaleco a prueba de balas, cuando saben que ese chaleco en cualquier momento se viene abajo si existe voluntad de especulación de los grandes capitales internacionales. Y lamentablemente es cierto lo que dice Andrés, no todos los datos coinciden o no todos pudieran dar la idea de que se avecina una crisis. Y hablar de una crisis no necesariamente quiere decir que viene una profunda crisis, pero indudablemente el proceso económico que ha seguido el país me parece apunta claro por lo menos a un estancamiento, con un crecimiento del mes de abril del 0.1% y, según dicen datos privados, una contracción económica de 3.5% en el mes de mayo. Indudablemente en este año y por mucho no se alcanzará ni siquiera el 1.5%, y por ende ese sexenio ya falló en poder ofrecer al pueblo de México un crecimiento promedio de 4%. Se decía mediocre
el 2.1% que venimos creciendo en promedio en los pasados 30 años, y ciertamente lo es. ¿En qué papel va a quedar un crecimiento menor al 0.5% en el mejor de los casos? Así lo dice Berkeley. Sí, así Bueno, lo dice los datos Berkeley, que hoy va de precisamente el INEGI. 1.5. Claro. Adelante. Sí. Hoy se publicaron los datos del INEGI sobre el crecimiento del mes de abril y básicamente de lo que es los datos del sector primario, secundario y terciario. Y en este caso vale la pena mencionar que tuvimos, en términos generales, tenemos un pequeñísimo crecimiento en términos, digamos, del índice global, pero sí llama la atención, y seguramente Eduardo lo podrá confirmar con algún dato adicional. Hay una caída en el sector primario de mes a mes, y también hay una caída en lo que se refiere al sector terciario, es decir, al comercio, que también registra una pequeña baja, como lo ha confirmado la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, que de alguna forma han mostrado ya una preocupación por la caída en el consumo, que no es lo que se esperaba. Coincido con Eduardo en el tema de que el crecimiento del 2%, que era lo que se esperaba, mucho menos el 4% en este momento, pero yo creo que hay datos que también hay que considerar. El dato de confianza y otro, los datos del exterior. Seguimos dependiendo, y como lo hemos estado hablando en estos programas recientes, el tema de la relación México-Estados Unidos, la falta de confianza. Yo encuentro al sector privado dividido, y no sé qué lectura le dan ustedes a lo que el Consejo Coordinador Empresarial señala, que ofrece una inversión de 32,000 millones precisamente, mientras que la Coparmex tiene un consistente análisis negativo de lo que está pasando en la cuestión económica en el país. Pero me parece que el sector privado no tiene una definición clara respecto a su postura, como que le quieren apostar, darle la confianza, sí vamos contigo, señor presidente, pero por otro lado, el lado duro de la Coparmex dice aguas por aquí, aguas por allá, el aeropuerto Santa Lucía un riesgo, la Dos Bocas es otro riesgo, el Tren Maya es otro riesgo, y todos los proyectos importantes de este gobierno, además de que vemos cómo está sacando dinero, ahora hasta para Salvador, dinero para El Salvador, 30 mientras millones que de aquí dólares. tenemos, pues, así es. Entonces, como que hay muchas señales que son encontradas de poca claridad. Y eso, bueno, pues creo que abona toda esta incertidumbre que estamos comentando hoy. ¿Qué esperaríamos entonces para el próximo lunes, del cual vamos a estar hablando aquí para opinar? ¿Qué esperaríamos del informe a un año del proceso electoral en donde salió vencedor? Él adelantaba el jueves algunos datos, les adelanto que hay crecimiento, que hay control de la inflación, que el peso es fuerte. Vamos, son apenas unos cuantos esbozos. Es que tiene otros datos. ¿Y qué podemos esperar, Lalo? Pues podemos esperar que niegue lo que es evidente y lo que calcula el INEGI o el Banco de México, o lo que señalan los organismos del sector privado, que las cosas no van bien. Nadie habla hoy de recesión, no quisiéramos hablar de recesión, pero evidentemente el deterioro de la actividad económica se ha acelerado de una manera importante, y es evidente que lo notan los extranjeros. Revisemos las carteras de inversión en el sector financiero. Ha caído de manera muy importante la inversión en 15 días del mes de junio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que las cosas ya están en el terreno de que la desconfianza puede generalizarse. Yo creo que aquí hay que ser precisión de cirujano, como dice García Márquez para el periodismo. Decía en el anterior corte Lalo de que él
casi asegura que hay elementos para una crisis, para una recesión. Yo creo que vale la pena que el público entienda la diferencia abismal que hay entre una recesión y una crisis. Eso es por principio de cuentas. Segundo, dice ya en este corte Lalo que habrá un crecimiento raquítico al final del año, muy lejos del que había prometido López Obrador. Eso es sin duda. Todos los indicadores así lo señalan, independientemente que López Obrador tenga sus cifras. Pero un crecimiento raquítico no es una recesión. Un crecimiento raquítico no es tampoco una crisis. Yo creo que vale la pena ser extremadamente precisos en ese asunto. El segundo elemento que sí es muy importante, bueno, era también importante en el anterior, en el que sí coincido con Lalo, el segundo elemento es todo este ambiente en el cual empieza a haber preocupación de distintos sectores en el tema económico. Y todos sabemos que la economía es una parte importante de la economía se sostiene con la confianza. En cuanto empezamos a perder la confianza, todos los integrantes de una economía, empresarios, consumidores, inversionistas, el gobierno, etcétera, entonces empieza a existir los problemas o a visualizarse una crisis. Todos esos elementos entonces son los que hay que poner sobre la mesa, pero ser preciso y mucho con los términos, porque ahí me parece que será importante. Si Andrés Manuel dice el lunes que se creció con cifras distintas, pues hay que decirlo entonces después. Pero no me parece que estén los elementos dados para hablar ni de recesión ni de crisis en este momento. Sí de una discrepancia muy grande que va a haber entre el crecimiento que ofreció este gobierno y el que va a ser real al final. ¿Hay precisión pero o no? No sé por qué tendría que entrar el presidente, Paco, Eduardo, Andrés. No sé por qué tendría que el próximo 1 de julio pues tomar como parámetros económicos cuando realmente, aunque sabemos que hubo un abandono del anterior sexenio en el los últimos meses del año y que el mismo candidato ganador ya tomaba decisiones, anunciaba programas que tenían reacción, pero realmente los datos de comparación serán a partir de que él tomó posesión el 1 de diciembre. Sin embargo, creo que el próximo lunes va a ser simplemente simbólicamente un tema fue la fecha en que se logró una votación extraordinaria y que de alguna forma se estará recordando. Él hará un corte de este 1 de julio. Pero ese corte es el que... parece que ese corte es el que nos interesa. Pues a ver, ¿qué te va a decir? Que es que a mí me parece, están desatados en el mes de mayo. Adelante, Lalo. Sí, Lalo. Es que, perdón, Raúl, te ofrezco una disculpa, por favor. Mira, fundamentalmente, de manera más rabiosa defienda sus datos, en esa medida nos estará diciendo qué tan inconforme está con los datos oficiales. Así de plano. Pero finalmente se los está diciendo a los mexicanos, y recordemos que muchos mexicanos siguen confiando absoluta y ciegamente en lo que está haciendo la Cuarta Transformación. A ellos les habla. Sí, porque hay que recordar, Paco, que a ellos les habla. Hay que recordar, y si nos regresamos al primer segmento de este programa, sí, el presidente lo que logró entender y lo que hizo fue que durante 18 años habló de los temas que a muchos mexicanos nos empezó a preocupar: el exceso de la brutal corrupción en el sexenio pasado, la violencia que no se detiene y que sigue creciendo lamentablemente, y que el presidente, simplemente con su discurso antisistema, con el discurso anticorrupción, quedó muy bien con lo que pensamos muchos mexicanos que durante un sexenio estuvimos hablando, criticando, señalando la brutal corrupción de este país, y el presidente llegó, digamos, cómodo ya con ese discurso de campaña, y por eso esa gran simpatía entre la mayoría de los mexicanos. Ahora,
Vamos viendo. Yo no estoy tan seguro que si las cosas siguen como más o menos vamos hacia el tema de esta falta de confianza, que empiece la crisis económica o que empecemos a tener estos elementos, yo no estoy tan seguro que toda la gente esté exactamente tan tranquila. Entiendo que las bases, mientras reciba apoyos, dinero, becas, dinero directo a la base, pues de alguna forma puede estar tranquila, pero el dinero no va a alcanzar siempre. Aquí tendría que haber inversiones productivas. Bueno, en muchos casos ni siquiera ha llegado, producir, pueda tener chamba. En muchos casos ni siquiera ha llegado ese dinero, ese apoyo. Claro. Nada más ha sido prometido. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Aquí en Jalisco tenemos el ejemplo de... Sí, aquí en Jalisco te decía, tenemos el ejemplo de los casi 550,000 hombres adultos mayores. Sí, todavía hay cerca de 80,000, 85,000 que no han recibido este apoyo que desde enero pasado tendrían que haber recibido. Por cualquier pretexto, que si el censo, que si no pasaron los servidores de la nación, o sea, hay mucho pretexto al respecto, pero todavía hay un sector importante que no ha recibido este recurso, como bien lo señalas. Así es, vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos más para opinar. Déjeme decirle que esta mañana el presidente López Obrador minimizó el problema de la invasión de sargazo en las costas de Quintana Roo. El fin de semana dijo, no es un asunto delicado, mucho menos grave. Ya estamos trabajando. Lo cierto es que crece esta plaga que ha sido capaz de disminuir el número de visitantes al destino turístico más importante del país, Cancún, con todo ello, con todo lo que ello implica. ¿Cómo lo ven? ¿Es realmente el sargazo un tema menor? Yo debo confesar primero que todo, Paco, Raúl y Lalo, que no tenía ni la menor idea antes de que empezaran los titulares que era el sargazo, ni lo había escuchado jamás, a pesar de que vivo a 60 kilómetros de la playa del Pacífico y me gusta mucho nadar en el mar, pero realmente nunca había oído el sargazo. Ahora, sucede con esta palabra y con este tema, igual que con muchos en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Primera respuesta del presidente es minimizarlo, la segunda va en el sentido de culpar a la anterior administración, llámese sargazo, índice de homicidios, falta de combustible, huachicol en el combustible, huachicol en las medicinas, el que ustedes quieran. Ha cometido este error el presidente que no empata con muchísima gente informada. Ese argumento en el cual se culpa a la anterior administración o minimiza un problema que para la gente común sí lo es y mayúsculo, como para todos los prestadores de servicios en este destino turístico, para los hoteleros, etcétera, restauranteros, etcétera, etcétera, ellos saben que sí es un problema, ellos lo están viviendo todos los días, ellos saben que les va a impactar en su economía. De nada sirve entonces que el presidente salga en cadena nacional o en la mañanera o en cualquier espacio en el que se encuentre diciendo que ese problema lo están haciendo mayúsculo los medios, lo están engrandeciendo. Es ahí cuando hay esa discrepancia muy clara. Me parece que cada vez va a ser muchas más las personas que estén increpando al presidente, como sucedió hoy en la mañanera, sobre la diferencia que hay en sus datos, y eso empezará a suceder en cada uno de los lugares en los que llegue Andrés Manuel. Eso no es necesariamente malo, por el contrario, quizás ahí va a estar esta parte de entendimiento que necesita la autoridad por parte del ciudadano, sea cual sea, el presidente Andrés Manuel o cualquier gobernante. Ahí está el papel también de los ciudadanos, estar reclamando estas realidades que nos empatan con lo que piensa el presidente. ¿Es el sargazo una excusa, una alerta para generar negocio, Raúl? A ver, yo lo leo diferente a lo que el buen Andrés señala. A mí me parece que el presidente demuestra ignorancia de muchos de los temas que hay en el país y que le interesa especialmente lo que él le interesa.
Y esto lo vimos con la reciente asamblea que ya hice referencia en Coahuila, en Durango, en donde a pesar de ser un esquema de mejora del transporte público en esta ciudad, en esta zona metropolitana, donde coinciden 2 estados y 2 municipios diferentes, cancela el proyecto del macrobús en una asamblea a mano alzada, ¿sí? Y me parece que el tema de los problemas de cada ciudad, anteriormente en el sistema tradicional de la mafia del poder, sí, el presidente antes de viajar a una ciudad se enteraba puntualmente de lo que sucedía, de lo que le iban a pedir, en un diagnóstico claro de lo que iba a suceder. ¿Y qué ha sucedido en las últimas visitas que ha tenido el presidente? Me parece que él ha desdeñado la información oficial porque piensa que puede estar la mafia del poder o pueden ser datos erróneos o que quieren hacerle grilla, y entonces él se va directamente con la gente al restaurante donde comió, desayunó normalmente con doña Mari para que le dé la información de lo que sucede exactamente a nivel de piso. El tema del sargazo es un problema que tiene desde el 2013, tiene 5 años, problema grave, pero no tan grave como ahora se ha venido detectando. Incluso se habla de islas de sargazo que se han desprendido de esta alga que es muerta y que las corrientes marítimas la traen a varios países. Podría llegar de 6 América, veces de más América que el año Central pasado. y del Caribe. Sí, claro, porque este es un problema que parece ser, de acuerdo a lo que se ha investigado, puede ser parte del calentamiento global. Pero la forma en que ha llegado a las playas de Quintana Roo, que es el destino turístico por excelencia de México, me parece que no se está valorando. Sí, yo tuve la oportunidad de estar hace algunas semanas allá y yo tengo familia que allá radica en esta zona, la conozco bien y yo no había visto la cantidad de sargazo y la peste que genera, sí, claro. porque esta alga se está descomponiendo. La famosa quinta, que es la avenida esta importante Playa del Carmen, las playas de Tulum, por ejemplo, que es una zona maravillosa, ese contraste del azul turquesa con la playa blanca que no se ve por el sargazo, las ruinas mayas, en fin. Y esto súmele otra cosa, Paco, no solamente el sargazo, que de acuerdo a lo que se dice es que tampoco el sexenio anterior hizo lo suficiente para detener como sea el sargazo. El tema es que el Consejo de Promoción Turística también desapareció. Y esa era una de las herramientas que se usaba para con los grandes mayoristas traer turismo de defensa, al punto claro. Importante. De ahí viven muchos trabajadores, de ahí tenemos turismo que viene de todas partes del mundo. Me parece que sí puede tener y ya está teniendo, de acuerdo a los datos de la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya, ya ha habido cancelaciones de reservaciones por el sargazo, porque pérdidas la gente quiere ir a la playa a solearse y no una playa pestosa. Pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo, violencia. Lo ha señalado el gobernador Carlos Joaquín González hace apenas unos días, y ayer y hoy con el presidente no dijo nada, que no pasa nada, que el turismo está muy bien. ¿Quién los entiende? Y otra actividad a la Marina y al Ejército, ¿verdad? Otra. Aparte de todo, construir A fabricar sargaceras. Guardia Nacional, ahora detener sargazo también. Así es, estamos hablando de que llegan, de que se recuperan, se recogen 1 millón de toneladas al año. Estamos hablando de 1,000 toneladas diarias de las 6 que llegan. No es nada, es un trabajo realmente complejo en el que para los hoteleros evidentemente es un serio problema. Lalo. Es una lástima que ya no exista el INADEM, porque si hubiera existido, hubiera convocado al ecosistema emprendedor a que propusieran ideas sobre qué hacer con el sargazo, pero como tampoco existe porque se lo cepillaron, pues ahora nos quedamos sin ideas para resolver un problema de esa naturaleza, ¿no? Bueno, no, además... Culpa, por supuesto, del neoliberalismo conservador y corrupto. Ideas para trabajar con el sargazo hay muchas.
El problema es cómo manejar esas cantidades de sargazo que llegan a las playas. Pero bueno, rápidamente vamos a tocar otro tema, porque me parece interesante, el tema de Ayotzinapa. Vuelve a regresar al escenario político mexicano, luego de que el viernes se diera a conocer un video de cuando se está torturando a este hombre, Carlos Canto, que ya generó la renuncia del secretario de Seguridad en Michoacán. ¿Cómo ven esta situación? Andrés. Bueno, yo creo que Ayotzinapa sigue siendo la herida abierta de este país y lo va a hacer cíclicamente. La explicación que se ha dado es aquella verdad histórica que no lo fue tal. Las explicaciones e investigación del grupo de expertos independientes, me parece que esa confrontación de dos versiones, pues lo que ha llevado a eso que menciono como una herida abierta, que cíclicamente, como ocurre con el 2 de octubre de 1968, surgirán algunos datos que van a poner en duda todo lo anterior. Me parece que a todos nos queda claro que aquella verdad histórica de la Procuraduría General de la República no lo fue tal y requerimos una explicación, porque cada dato que va surgiendo lo que hace es involucrar más a la propia autoridad, que fue lo primero que trató de hacer el gobierno federal de Enrique Peña, que no era un asunto de él, y lo retoma después, y que no fue un crimen de Estado. Esa fue otra afirmación que se estuvo rechazando sistemáticamente. Pero cada vez vemos más que la participación del Estado está en cada momento de lo que ocurrió aquel septiembre de 2014 y el involucramiento de un alcalde, de las policías municipales, ahora sabemos que de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, aunque lo niegue constantemente. Entonces, cíclicamente vamos a estar escuchando esto mientras no tengamos una película completa de lo que ocurrió aquel septiembre. ¿Y cuándo tendremos esa película? Me hiciste ahorita recordar el 2 de octubre. Pues yo creo que nunca, me parece, nunca va a haber una explicación satisfactoria, aunque debieran estar todos los entes del Estado haciendo este tema, que me parece uno de los prioritarios en el tema de violación de los derechos humanos. Raúl. Yo no sé si vaya a cambiar mucho el tema de la verdad histórica, porque hay quien desestima el tema de la declaración de el pato, como le decían a este hombre, porque todas las declaraciones que hizo precisamente bajo el esquema de esta tortura brutal, me parece que pues son declaraciones de oídas de lo que dijo que supuestamente iban a hacer las autoridades reunidas ahí en su bar. Lo que me parece, no creo que tengamos cosas novedosas por lo pronto. Ya el mismo presidente ha señalado que se reabre el caso de Ayotzinapa y bueno, pues este es un elemento adicional. Lo que me parece grave es que se siga utilizando este esquema de tortura todavía, a pesar de comisiones nacionales de derechos humanos, a pesar de la observación que hay de diferentes organismos, de autoridades, de la misma ciudadanía, hoy que estamos mucho más atentos a muchas cosas, se siga utilizando el esquema de tortura. Ese me parece, más allá de revelar nuevas situaciones sobre el tema de Ayotzinapa, me parece que sigue siendo algo totalmente reprobable, denigrante, lamentable que siga ocurriendo el tema de las torturas y que quizás se siga utilizando de acuerdo a las declaraciones y a las recomendaciones que hacen las comisiones de derechos humanos y las comisiones estatales de derechos humanos al respecto. Así es. Si me permiten, cambiamos radicalmente de tema. Me gustaría tocar todos hoy, porque hay muchos. El tema de la migración. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que cerca de 15,000 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional ya fueron desplegados como parte de la estrategia para disminuir la migración hacia Estados Unidos en diferentes puntos del país. De acuerdo con el general Sandoval, la misión que llevan es detener migrantes y ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Lo que en algún momento ya sospechábamos.
El Bueno, costo, pues Paco, está yo creo que cumpliendo aquí el parte tema, de el lo que la costo, ley la establece en violación de los materia de derechos migración. humanos de los migrantes. Lalo. Adelante, Lalo. Sí, me parece que fuimos muy laxos y ahora pues estamos cumpliendo lo que dice la Constitución o la ley en la materia. Desafortunadamente quisimos pasarnos como una nación abierta, de brazos abiertos, con amplios derechos, cumplimiento y respeto de los derechos humanos de los migrantes. Incluso les dimos parte de la manutención que requería un sacrificio de esa naturaleza. Pues ahora tenemos que corregir la plana si queremos tener una buena vecindad con el señor Trump, que apunta a ser por un segundo periodo presidente de la Unión Americana. Así es. Ojalá no sucedería así, por supuesto. Por último, Andrés. Pues esta va a ser la cara terrible del gobierno de López Obrador con el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Me parece que esto dará mucho más de qué hablar. Va a ir en contra, digamos, de lo que están haciendo muchos otros países que no tenemos el dinero que tienen estos países, Alemania, Finlandia, Suecia, etcétera, pero va a ser terrible en un futuro. Muy bien, pues hasta aquí para opinar. Ya saben, les agradezco mucho a mis compañeros Eduardo, Andrés, Raúl, gracias, pero sobre todo a usted por permitirnos ofrecerles nuestra opinión, nuestro debate y que usted se quede con la mejor opinión. Vámonos, déjeme antes de decirle que vámonos con los memorables. Les recuerdo que mañana hay para opinar con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches.